Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo están? Con frío. Aquí nos quedamos ayer. ¿O qué estábamos viendo? Lo de los antipsicóticos típicos. ¿Esto mero? ¿Esto que tienen ahí en pantalla? Sí, estamos viendo apenas lo de antipsicóticos típicos y atípicos. Bueno, entonces, recapitulando, pues, les decía, si uno piensa en esquizofrenia, pues piensa en antipsicóticos. Y serían los medicamentos que luego se utilizan tradicionalmente para el tratamiento de la esquizofrenia. Y dicho sea de paso, pues de cualquier otra psicosis, ¿verdad? Cualquier otra psicosis que ustedes encuentren, pues regularmente, pues va a requerir también que en algún momento se empleen antipsicóticos. Porque como mencionamos, pues tienen buen efecto sobre los síntomas psicóticos específicamente, o sea, sobre delirios y alucinaciones. Y se considera pues que hay tanto antipsicóticos típicos o neurolépticos y antipsicóticos atípicos o de segunda generación. Les repito, ahí entre comillas le pongo novedosos porque realmente no son tan novedosos, aunque sí se empezaron a utilizar de manera más generalizada a partir de los años 80 también, igual que cuando se empezó a hablar de síntomas positivos y negativos de esquizofrenia, pues hicieron su aparición toda la nueva serie de antipsicóticos atípicos, y en este momento hay quienes dicen que ya hay antipsicóticos de tercera generación, ¿sí? Antipsicóticos de tercera generación que serían algo así como antagonistas parciales de receptores dopaminérgicos y que ya están disponibles, pues. Ya está disponible particularmente uno que se llama aripiprazol, que ya tiene rato en el ambiente, o sea, ya tiene varios años que se ha estado utilizando, ¿sí? Nada más que en los últimos 5 o 6 años apareció otra molécula que se llama brexpiprazol, muy parecida a la molécula de aripiprazol, pero que parece que tiene ciertas ventajas sobre el propio aripiprazol, y entonces a estos se les ha estado llamando ya antipsicóticos de tercera generación, nada más que todavía no entra la clasificación así en los anales pues de la farmacología para poder decir con propiedad que son de tercera generación. Ahorita todavía están incluidos ahí en la segunda, pero bueno, les decía, en cuanto a los de primera generación, pues bueno, también nos regresamos al capítulo o a la unidad de historia de la psiquiatría. En cierta medida, pues aquí pegamos la historia con el asunto de la neurobioquímica también y de la psicofarmacología, y también con la descripción de los cuadros clínicos, porque por un lado les menciono que el primer antipsicótico que estuvo disponible hace ya tanto tiempo como a mediados del siglo pasado, o sea, ya hace 70 años, pues,
fue precisamente la cloropromacina, ¿sí? Que aquí en México se conoció cuando estuvo disponible como largactil, algo así como teniendo en consideración que era un medicamento como de larga acción, o sea, como que el efecto duraba más que la cuaresma, ¿no? Y por supuesto, pues un medicamento muy eficaz, funcionaba bien, apareció la cloropromacina y disminuyó la demanda de camisas de fuerza y de riatas en la ferretería. Pues bueno, digo, ya no teníamos que amarrar al paciente psicótico, ya le ponías una inyección de cloropromacina y santo remedio, ¿no? Sin embargo, bueno, en general, que realmente no sé por qué se habrá dejado de usar la cloropromacina. Digo, que haya dejado de estar disponible, pero bueno, pues así pasa. Me refiero a que probablemente en este momento actual todavía habría cierto grupo de pacientes que se beneficiarían con el empleo de cloropromacina. Pero bueno, pues luego son cuestiones que, que resultan más complejas de lo que uno cree. Pero el asunto es, miren, me acordé ahorita también, la cloropromacina fue la que le pusieron a Megan, a la protagonista del Exorcista, en la película, ¿no? Durante un periodo ahí donde se puso medio violentona, el psiquiatra que la estaba viendo les dijo que le pusieran 2 ámpulas de toracine. O sea, toracine, así se llamaba la cloropromacina allá en Estados Unidos. Pero bueno, les digo, la característica acá como básica de los medicamentos antipsicóticos típicos es que son antagonistas de receptores dopaminérgicos D2 en cada una de las vías dopaminérgicas relevantes. Y entonces, bueno, el hecho de que antagonicen el efecto dopaminérgico, pues luego nos explica más o menos cuáles son los niveles en los cuales nos encontramos los efectos del medicamento. Digo, a lo mejor no de manera muy precisa, pero el hecho es que si se bloquean los, uh, los elementos que luego están involucrados en el sistema mesolímbico, a lo mejor eso nos explica por qué el antipsicótico tiene acción sobre los síntomas positivos. ¿Sí? Si el bloqueo es a nivel del sistema nigroestriado, pues ahí en la sustancia negra, en el mesencéfalo, acuérdense ustedes que eso tiene que ver con el control del movimiento, ¿no? Y el bloqueo de receptores dopaminérgicos en el estriado nos explica luego la presencia de estos efectos extrapiramidales que luego se presentan con los antipsicóticos típicos. Y el bloqueo del sistema tuberoinfundibular, al ser la dopamina el factor inhibidor de la liberación de prolactina, pues nos explica luego la presentación de galactorrea que se puede dar en gentes que toman antipsicóticos típicos, ¿no? La acción sobre el sistema mesocortical probablemente tenga que ver con disfunción cognitiva y síntomas negativos, aunque probablemente no sea una acción tan positiva, ¿sí? Pero bueno, eso en cuanto a decir, o la idea básica es los antipsicóticos típicos son antagonistas dopaminérgicos, ¿sí? Y en términos generales, estas serían sus acciones globales, ¿no?
sí son muy útiles para mejorar los síntomas positivos. Y los seguimos mencionando aquí ahorita en la cuestión teórica y en la clase, porque pues todavía hay antipsicóticos típicos disponibles pues para su uso y todavía se emplean en ciertas condiciones, ¿no? Aunque cada vez se están empleando menos. Por eso les digo que por un lado es una cuestión histórica, pero por otro lado pues sigue siendo algo actual. Sin embargo, a pesar de que funcionan para mejorar en el sentido de que disminuyen o atenúan las alucinaciones y los delirios, pues sí pueden causar síntomas extrapiramidales, como mencionamos ahorita, por su bloqueo del sistema nigroestriado, ¿no? Y además por el bloqueo del sistema tuberoinfundibular, que también es dopaminérgico, pues pueden causar hiperprolactinemia, ¿verdad? Sin embargo, para la cuestión de los síntomas negativos y la disfunción cognitiva que luego tienen también las personas con cuadros psicóticos, particularmente la esquizofrenia, ¿sí? Pues los antipsicóticos típicos no mejoran esas áreas, incluso puede ser que las empeoren, ¿sí? Cuando se utilizan antipsicóticos típicos, las personas que los están tomando luego durante el tratamiento, con frecuencia se quejan de presentar ese síntoma que se llama disforia neuroléptica. O sea, el empleo de los antipsicóticos típicos luego no efectos agradables, pues, o sea, no resulta placentero estar tomando antipsicóticos típicos. Digo, aunque es cierto que a la persona sí le mejoran los síntomas psicóticos, ¿verdad? Y entonces, bueno, como no mejoran la capacidad cognitiva, hacen que el paciente no se sienta a gusto y además, pueden no tener efecto sobre los síntomas negativos, pues como consecuencia no son útiles para que la persona mejore su capacidad laboral o que mejoren sus relaciones interpersonales o su capacidad para contactarse con otra gente, ¿verdad? Que luego es una de las cosas que decíamos, se describen como parte de estos síntomas negativos de la esquizofrenia. Sin embargo, bueno, digo, y probablemente por esto se siguen empleando en algunos sitios, digo, y habría que tenerlos en cuenta, pues bueno, también como por cuestiones o por razones históricas, ¿no? Pero el 70% de las ocasiones va a haber una buena respuesta en cuanto a la presencia de alucinaciones y delirios, ¿no? Nada más que sí, así como con los antidepresivos, pues a lo mejor sí hay que esperarse un ratillo para que terminen de actuar de manera completa, ¿no? Y uno tendría que esperarse por lo menos unas 6 semanas con el empleo de un antipsicótico, para hacer una prueba terapéutica apropiada, ¿verdad? En ocasiones los pacientes van a responder un poquito más rápido. Sin embargo, sí, pues por lo menos una tercera parte de los pacientes van a seguir presentando síntomas, ¿no? Y acá, bueno, pues al final les pongo el ejemplo de un antipsicótico típico. Les digo, es uno de los pocos que quedan disponibles, que es el haloperidol. Todavía se puede emplear. Ahorita tiene la ventaja de que es un antipsicótico, digo, es más barato que los antipsicóticos de segunda generación o atípicos, ¿sí? Entonces, y luego también pues bueno, aunque uno no lo quiera
o aunque uno no lo quisiera, pues, una de las cosas que luego limita el tratamiento con los pacientes en general, pues, con todo mundo, pues es el costo económico de los medicamentos, ¿no? Y ahorita, pues, como sea, el haloperidol está un poquito más barato que otros. Me refiero cuando se quieren emplear medicamentos, de buena calidad, ¿verdad? Y al ser un medicamento accesible, pues sigue siendo una posibilidad para emplearla en ciertos casos, ¿no? De hecho, por ejemplo, aquí en el hospital universitario, luego no es nada raro que cuando se requiere emplear un antipsicótico, pues luego las personas encargadas ahí de la cuestión de los medicamentos, me refiero a los médicos, pues, que trabajan en el universitario, pues no es raro de que luego empleen haloperidol con cierta regularidad. Pensando, les decía, por ejemplo, en la cuestión del costo económico, pero luego también acá nos sirve en la cuestión de enseñanza práctica para ustedes, porque pues ahí está una indicación así como muy elemental. Si ves a alguien que está cursando con un episodio psicótico, ¿no? Digo, si ves un paciente con un cuadro psicótico agudo, o sea, incluso, digo, puede ser esquizofrenia, ¿verdad? Pero decíamos, a lo mejor el paciente esquizofrénico puede tener un brote psicótico de manera aguda dentro del desarrollo de su cuadro de esquizofrenia. Y entonces, bueno, cuando se ponen a peso los trancazos con el cuadro psicótico, pues aquí está una indicación muy práctica, ¿no? Entre 5 y 10 miligramos de haloperidol o cualquier otro equivalente que ustedes quieran, pero aquí lo decimos porque luego el haloperidol está a la mano, ¿no? Entonces, una ampolletita de 5 o de 10 miligramos de haloperidol intramuscular y a lo mejor logramos que el paciente se tranquilice, ¿no? Entonces, bueno, eso por una parte. Y luego, bueno, me estaba acordando ahorita de que no lo puse aquí en la presentación. Creo que se los mencioné en algún momento, pero hay otro antipsicótico típico, ¿sí? Que es un antipsicótico típico de cadena lateral larga, así se llama, y también me acordé por la cloropromacina. Hay uno que se llama levomepromacina. Y la levomepromacina también está disponible en el mercado actualmente. Entonces, también es una cuestión muy práctica. Si además de que quieres que el paciente se tranquilice durante un episodio psicótico agudo, así, con patadas y manazos y gritos y jalones de cabello, digo, el episodio psicótico, ¿verdad? Si le administras 10 miligramitos de haloperidol y luego si quieres le agregas una ampolletita de levomepromacina, entonces además de que el paciente se va a tranquilizar, también se va a quedar dormido. Entonces, que les estoy diciendo, levomepromacina, es un antipsicótico hipnótico, pues. Tiene grandes propiedades como hipnótico. El paciente se va a quedar dormido, ¿sí? Entonces, bueno, ya si no está agresivo y aparte lo dejas dormidito, pues ya se tranquilizó la familia, ya se tranquilizó el paciente y ya te tranquilizaste tú, ¿sí? Y entonces, pues ya le resolviste la bronca, por lo menos en ese ratito. Nada más que bueno, así como que muy bueno para las alucinaciones y los delirios, la levomepromacina no es, ¿sí? Sin embargo, sí es un antipsicótico y tiene muy buenas capacidades tranquilizantes y también hipnóticas
Entonces, a lo mejor pudiera ser una de las opciones muy prácticas a utilizar luego de cuando en cuando en las oportunidades en que uno se encuentra luego con estos episodios psicóticos agudos, ¿no? O crisis psicóticas, ¿verdad? Entonces, bueno, generalmente, si se trata de una primera vez del paciente y tiene poquito tiempo con el cuadro o con el brote psicótico, pues le puedes empezar con dosis bajitas del medicamento, o sea, a lo mejor no le tienes que dejar ir todos los 10 miligramos de haloperidol, ¿verdad? A lo mejor incluso con 2.5 miligramos o con 5 miligramos, los pacientes luego van mejorando, porque luego también hay de psicóticos a psicóticos, ¿verdad? O sea, ni todos se ponen tan mal, pero tampoco a todos los puedes ver en el plan de consulta ambulatoria, ¿verdad? Entonces, bueno, ya después de un tiempecito de estarlo, medicando con el antipsicóticos, se puede ir evaluando la respuesta y ya después de un mes y medio, que el paciente está tomando el medicamento y ves que no ha respondido al 100%, pues luego le puedes subir la dosis, ¿no? Y luego, bueno, para fines acá, académicos y muy propios en cuanto al hecho de que, de cualquier manera, pues es una clase de clínica, y bueno, porque también van a presentar exámenes y luego quién sabe qué les vayan a preguntar, ¿verdad? Que luego les preguntan cosas como esta, aunque eso a lo mejor yo no se los pregunto, pero luego es muy elegante el decir, por ejemplo, que la ventana terapéutica del haloperidol es de entre 12 y 17 nanogramos por litro, ¿verdad? Digo, que está bonito el conocimiento, pero luego, pues luego regularmente no se les pide niveles de haloperidol en sangre a los pacientes. Yo diría que principalmente por el tipo de situación a la que luego nos estamos enfrentando, ¿no? Pues, estamos viendo pacientes psicóticos que no se prestan ni para decir buenos días. Ocasiones es complicado, pues, ¿no? Digo, no es lo mismo que vamos a pedirle sus análisis, señora, y vaya al laboratorio y mañana vemos, y acá la cuestión está más complicadona, ¿no? Aunque claro, en circunstancias ideales, pues bueno, sería totalmente apropiado pedir niveles, plasmáticos del medicamento, ¿verdad? ¿Eh? Pero bueno, eso en cuanto a conocimiento teórico. Y luego lo que les estaba diciendo ahorita hace un momentito, ¿no? Acá, ¿dónde estaba esto? Aquí, acá. Los antipsicóticos típicos tienen efectos adversos antidopaminérgicos, principalmente síntomas extrapiramidales. Y entonces, acá les puse yo los principales síntomas extrapiramidales y síntomas extrapiramidales que luego particularmente nos encontramos con este antipsicótico que estábamos mencionando, con el haloperidol. Es muy buen antipsicótico, digo, le pega con tubería y lámina a las alucinaciones y los delirios y el paciente queda pajita, se seda, pero pueden aparecer rápidamente, por eso dice ahí efectos adversos agudos. Luego, a las poquitas horas que le pusiste el haloperidol, un paciente puede tener una reacción distónica o puede tener este síntoma que se llama acaticia o puede presentar Parkinson medicamentoso. Inmediatamente después, o sea, vaya, a la media hora, pues, que le pusiste la inyección de haloperidol, el paciente se puede torcer, literalmente, pues, o sea, al paciente se le tuerce el cuello, puede tener una tortícolis.
después de que le aplicaron haloperidol, o puede tener una crisis oculógira, ¿sí? O puede tener una protrusión de la lengua, que luego es muy desagradable y muy doloroso tener estas cosas. Y eso es con lo que hay que tener atención cuando uno piensa en utilizar un antipsicótico típico. Digo, esto va a suceder con una gran probabilidad, ¿sí? Claro, no quiere decir que a todo mundo le pase, pero pasa muy frecuentemente. Yo diría que a lo mejor en un 60-70% de los casos, ¿no? Y así como se pueden presentar efectos agudos, luego después de que empezaste a utilizar el medicamento, bueno, no les había dicho, pero la caticia, digo, sí saben qué es, o ya les dije, o no les he dicho, o alguien dígame. Es que no se pueden estar quietos, ¿no? Exactamente, es una imposibilidad para mantenerse quietos, ¿sí? El paciente anda camina y camina, no puede estar sentado, pues, ¿sí? Y es un efecto extrapiramidal que luego se presenta con los antipsicóticos típicos. Y también se puede presentar un síndrome de Parkinson medicamentoso con todas las características del Parkinson clásico o idiopático, ¿ah? Que si mirada fija, facies inexpresiva, temblor distal, y marcha a pasos cortos, y todo eso por esto del neuroléptico, ¿no? Porque bloqueó los receptores dopaminérgicos del sistema nigroestriado, ¿no? Ahora, también otra cosa, para que los antipsicóticos sean eficaces, creo que ya se los mencioné algún día, pero bueno, se considera pues que deben de ocupar por lo menos el 72% de los receptores dopaminérgicos del cerebro. Esa como que está bonita para preguntar de los exámenes, ¿verdad? ¿Qué porcentaje de los receptores dopaminérgicos debiera estar ocupada para que el antipsicótico sea eficaz? Pues bueno, ya les dije, alrededor del 70%, ¿no? Que realmente nunca he sabido cómo le harían para medirlo, pero bueno, así vienen los libros de psiquiatría. Y les decía, los síntomas extrapiramidales se pueden presentar luego después de que se aplicó el medicamento en los primeros días, pero también se pueden presentar meses después de que la persona ya está tomando el medicamento. Meses o a veces años, y luego son síntomas muy desagradables y que en ocasiones, como se menciona ahí, pueden ser irreversibles, aunque raramente amenazan la vida por sí mismos. Nada más que es muy molesto tener una distonía tardía, que luego así se llama, ¿no? Que sería eso, una contracción muscular intensa, ¿sí? Que persiste durante un buen rato, o una disquinesia tardía, que son luego también movimientos anormales, particularmente en las extremidades superiores o en la cara, en la región orofacial. Luego a veces, digo, te encontrabas a los pacientes, pues sobre todo a los esquizofrénicos, ¿no? Con tratamiento ya crónico durante mucho tiempo, y luego veías así como que hacían muchos gestos y muchas caras raras, y pues nada, pues es que la cosa es que tenían disquinesia tardía, ¿no? Claro, digo, acá la situación es, uno tiene que estar muy al pendiente de todas esas cosas, porque luego a veces se confunden unas cosas con otras, ¿no? Es decir, un paciente, por ejemplo, que tiene acaticia, pues decíamos, es una imposibilidad de estar quieto. Entonces, un paciente que tiene acaticia
pues se nos puede confundir con toda facilidad con un paciente que está agitado, ¿no? Con una inquietud psicótica, ¿sí? Y se los digo, hay que tenerlo en cuenta y hay que saber que existe la acaticia, porque luego ves un paciente con acaticia y sabes que está psicótico, y si no sabes o no te acuerdas de la acaticia, luego puedes pensar, oye, este sigue muy inquieto, vamos dejándole de ir otros 5 miligramos de haloperidol, ¿verdad? Y nada, pues resulta que los pones peor, porque lo que tiene es acaticia, no es una onda psicótica, es un efecto secundario del antipsicótico. Entonces, bueno, sea por una cosa o sea por otra, en el momento actual, por eso habría que tratar mejor al paciente en general, pues, con antipsicóticos atípicos, que son los que actualmente se utilizan de manera preferencial. Con los atípicos no nos tenemos que preocupar tanto por la presión de síntomas extrapiramidales. Ahora nos tenemos que preocupar de otras cosas, pero bueno, las mencionaremos ahorita no ahorita, o bueno, sí, ahorita que empecemos a ver los antipsicóticos atípicos, ¿sí? De cualquier forma, pues bueno, si ya el paciente tiene disquinesia tardía, pues como que los neurolépticos típicos ya están, contraindicados, ¿no? Digo, habrá que pensar en utilizar cualquier otra cosa. Y luego, bueno, acá está como el resumen o cuáles son las afinidades por diferentes receptores que nos podemos luego encontrar en el caso de los antipsicóticos típicos, ¿sí? Que les digo, bueno, de cualquier manera las mencionamos porque todavía hay antipsicóticos típicos, ¿verdad? Todavía se utilizan, algunos están más baratos, y entonces, bueno, muchas veces en ciertos ambientes clínicos, pues son los antipsicóticos que están en la mano para su empleo, porque a lo mejor, como les decía ahorita del haloperidol, pues están más accesibles por la cuestión económica, ¿no? O porque la institución de gobierno donde estás trabajando en ese momento, pues resulta que todavía tienen un stock de perfenacina o de trifluoperacina importante, porque luego ya habían comprado varias toneladas desde hace un tiempo. Entonces, bueno, hay veces que están disponibles. Y les decía, entonces, pueden actuar sobre receptores dopaminérgicos de 2. Importante su acción sobre receptores de serotonina 2A, 5HT2A, que luego probablemente tengan que ver con la estabilización del ánimo, ¿sí? Por supuesto, efectos sobre receptores muscarínicos. Y entonces, decíamos, por una parte nos encontramos con el bloqueo dopaminérgico, la presencia de síntomas extrapiramidales. Volverles a mencionar ahorita, porque ya se los había dicho, pero ténganlo en cuenta, no por bueno, sí por una cuestión práctica, pues hay que saberlo, pero también por una cuestión teórica, porque de segurito, digo, con altas probabilidades luego, en los exámenes que ustedes presentan, les van a sacar por ahí una pregunta, cosa que síndrome neuroléptico maligno, ¿sí? Que también es un efecto secundario de indeseable que se puede presentar con el empleo de los antipsicóticos típicos, ¿sí? Y que es luego una situación de urgencia, o sea, es una cuestión que pone en peligro, pone en riesgo la vida del paciente. Es un cuadro raro, ¿sí? Pero se los menciono ahorita para que lo tengan en mente, que vayan y lo investiguen, en caso de que no nos dé tiempo acá de revisarlo así, con todas las de la ley, con toda
con todo el detalle que se merece el caso, ¿no? Pero revísenlo, chéquenlo y véanlo. A lo mejor no necesariamente para la clase de psiquiatría, sino para sus clases de otras materias, porque son personas que van a llegar a los servicios de urgencia, ¿no? A lo mejor con un cuadro de rigidez y de alteraciones en general, de desregulación vegetativa, que luego pues, requieren tratamiento de urgencia y que pueden estar desencadenados por el empleo de los antipsicóticos, ¿no? Entonces, bueno, el síndrome neuroléptico maligno luego no lo vemos propiamente los psiquiatras como tal, pero bueno, pues lo tenemos que conocer y tenemos que estar al tanto de que puede existir, y más el resto de la comunidad médica, porque en ocasiones y en las más frecuentes ocasiones son son quienes se van a enfrentar con estas presentaciones de síntomas o de cuadros indeseables, ¿no? Pero bueno, ahorita nos regresamos acá a la cuestión muy básica. Y pues ven ustedes que los antipsicóticos le pueden pegar también a los receptores histaminérgicos, le pueden pegar a los receptores adrenérgicos, le pueden pegar a los receptores colinérgicos, sobre todo la variedad muscarínica, ¿no? Y entonces acá vemos algunas cosas que se pueden presentar cuando la persona está tomando antipsicóticos. Que si la sedación, que si la hipotensión ortostática, que si los síntomas anticolinérgicos, ¿no? Visión borrosa, boca seca, retención urinaria, constipación, incluso enlentecimiento cognitivo, ¿no? Por esto que les decía que luego, vaya, sí, muy bien, ya no está alucinando, ya se le calmaron las ideas delirantes, pero ahora está como muy lento, como que se le olvidan las cosas, como que no se puede concentrar, como que incluso, les comentaba ahorita, se puede presentar este fenómeno de la disforia neuroléptica, o sea, aparte de todo, pues como que ando de mal humor, como que no me siento del todo bien, ¿sí? Entonces, bueno, pues esas son las cosas que pasan y la descripción, pues, de lo que sucede cuando, cuando se utilizan antipsicóticos típicos, ¿no? Y por si fuera poco, pues échense ustedes a la uña todos estos efectos que digo, con cualquier medicamento ustedes van y ven cuáles son los efectos secundarios indeseables y pues se van a encontrar una lista tremenda, ¿no? Pero bueno, pues para fines aquí de la clase, pues hay que tener en consideración los antipsicóticos también se han ligado con la presentación de cuadros hematológicos, puede proveer problemas cardíacos con algunos, particularmente con estos que están ahí, tioridacina, pimosina, droperidol. Nada más que tioridacina ya la sacaron del mercado, pimosida nunca estuvo disponible aquí en México, ¿sí? Hidroperidol, pues a lo mejor los anestesiólogos lo utilizan, pero en psiquiatría ya no se está utilizando, ¿sí? Sin embargo, para la cuestión actual, de los antipsicóticos nuevos, la ciprasidona es con la que se ha reportado más insistentemente que causa prolongación del intervalo QT. Entonces, bueno, a pesar de todo, el hecho de revisar estos efectos de los antipsicóticos viejitos, pues lo podemos conectar con lo que es más actual, ¿no? Aunque les comentaba yo que ciprasidona no es un antipsicótico que se utilice mucho, precisamente por la razón opuesta a lo que les decía ahorita del aloperidol.
Ziprasidona es un medicamento que hasta ahorita no hay genéricos y pues todavía resulta más o menos caro para los pacientes. Pero bueno, ahí tienen toda esa serie de efectos que luego se podían presentar con los antipsicóticos típicos. Aquí particularmente repite la tioridacina, nomás que tioridacina ahorita debe tener unos, uy, no, ya tiene como 15 años que la sacaron del mercado, aquí en México. Pero bueno, vámonos adelante para que no se me salgan las lágrimas. Y luego, bueno, ¿por qué pudiera ser que una persona no responde al tratamiento? Pues por todas estas razones que ven ustedes ahí, ¿no? Porque no le dieron la dosis apropiada, porque el diagnóstico está equivocado, ¿sí? Porque tiene cuadros comórbidos de los cuales no nos hemos percatado, o a lo mejor sí nos percatamos, pero la presencia de comorbilidades luego complica el hecho de que la persona responda bien, ¿verdad? O sea, a lo mejor tú ya te percataste y ya hiciste tu historia clínica de una manera muy minuciosa y ya sabes que tu paciente psicótico también es usuario de drogas o tiene una bronca severa también de consumo de alcohol. Entonces, bueno, ese tipo de situaciones, a pesar de que tú las sepas, pues también hace que las personas no respondan bien al tratamiento. Digo, este caso particular que les estoy mencionando, pues es algo de todos los días. Un usuario de drogas que aparte tiene esquizofrenia o que aparte tiene un trastorno depresivo mayor o que aparte tiene un trastorno bipolar, pues va a responder de una forma, digamos, por decirlo menos, poco apropiada a los tratamientos estándar, ¿verdad? O sea, eso siempre complica las situaciones, ¿no? Hay que estar al pendiente de utilizar las dosis adecuadas, por supuesto, ¿sí? Y también, pues cosas que pueden pasar es que si el paciente se tuerce todo y tiene una reacción distónica muy severa, pues a lo mejor ya no va a querer volver a tomarse el medicamento, ¿verdad? Digo, tan simple como eso. ¿Sí? Entonces, bueno, luego hay que ver qué es lo que se puede hacer. Indudablemente, decíamos, estamos hablando de pacientes psicóticos, ¿no? Y digo, si mi abuelita no se toma el medicamento para la diabetes, pues un cuate que anda alucinando que está en contacto con nuestro Señor Jesucristo Todopoderoso y que habla con Él todos los días y que ya tiene las respuestas a las grandes interrogantes del universo, pues menos se va a querer tomar el medicamento, ¿no? Entonces, bueno, no es nada raro que haya un escaso apego al tratamiento o que no haya el suficiente apoyo social. Digo, social, puede que sea social en general, vaya. Como les decía ahorita en días pasados con respecto del litio, ¿verdad? Pues, híjole, pues como que no hay litio, pues sí es una cuestión sociopolítica o quién sabe, burocrático, administrativa o lo que sea, pero ya meten en broncas al paciente que está tomando litio, ¿no? Y eso ya implica una cuestión de tipo social. Pero igual, pues puede ser que sea una persona que tiene muy escasos recursos económicos, que no alcanza ni para seguro social, ni para ISSSTE, que ya les cerraron el seguro popular, que etcétera, etcétera, todo lo que ustedes se quieran imaginar. Entonces, bueno, todo eso puede influir en algo tan simple como lo que hacemos nosotros de decirle, tómate esta pastillita, ¿verdad? Entonces, bueno, eso por este lado. Y por el otro lado,
Yo creo que por hoy dejamos el depósito para mañana, ¿sí? Ahí se los dejo de depósito. ¿Sí? A menos que haya alguna pregunta ahorita. Doctor, ¿el síndrome neuroléptico maligno es una manifestación aguda o más tardía? O sea, ¿cuánto tiempo podría aparecer? La bronca es que puede aparecer en cualquier momento. Depende de que el paciente sea lo suficientemente sensible como para presentar esa reacción. Sí, puede aparecer en cualquier momento. Nada más que afortunadamente es muy infrecuente. ¿Sí? Sí, muy bien, gracias. Ándele pues. Entonces, muchas gracias. Nos vemos mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Mañana. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias, Doctor. doctor.